El tema de la predicación es los hechos relacionados con la segunda venida de Cristo. Este capítulo 14 es una recopilación del capítulo 12 y 13. Lo que vamos a abordar con la ayuda de Dios es una profecía, aún no se cumple. Es un tiempo escatológico que tiene como propósito que la iglesia tenga la certeza de lo que sucederá muy pronto en este mundo en el cual vivimos. El capítulo 14, todo el capítulo 14 nos habla de la segunda venida de Cristo. Particularmente nos habla a nosotros en el tiempo de la gran tribulación. Este pasaje habla y menciona a Zacarías acerca de los eventos y de los hechos que van a suceder después de los 3 años y medio de bonanza y de paz que tendrá este periodo de la gran tribulación, donde la Biblia nos enseña y nos habla que el anticristo gobernará en los primeros 3 años y medio, y que al final de los 3 años y medio de ese periodo vendrá un juicio de Dios hacia las naciones y toda la humanidad que en ese momento se encuentre. Zacarías, cuando escribe este pasaje, él está animando a los judíos de su tiempo a que tuvieran confianza en el futuro. El futuro es algo incierto, a todos de alguna manera nos genera incertidumbre, porque aún conociendo de Dios, el hecho de saber qué va a pasar siempre genera un poco de incertidumbre. Pero Zacarías quería que sus lectores, sus contemporáneos, tuvieran confianza en Dios. Ese mensaje es el mismo esta tarde para la iglesia aquí. Dios quiere que tengamos confianza en Él. Él tiene control del presente y del futuro. Y la vida de la iglesia está segura en Dios. La segunda venida de Cristo es un evento inminente que acontecerá tarde que temprano en este mundo. Zacarías entonces nos habla del tiempo de la gran tribulación. Él cuando escribe esta carta o este libro, lo escribió más o menos 700 años antes que naciera Jesucristo. Es un tiempo mucho antes. Obviamente, mucho más tiempo antes que el apóstol Juan escribiera Apocalipsis. Sin embargo, el Dios eterno le dio una palabra para que él la escribiera y hablara acerca de los eventos futuros. Dice Zacarías 14:1, con esa breve introducción, vamos a ver lo que dice este libro. He aquí, el día de Jehová viene. Esa frase, el día de Jehová viene, nos habla de algo que va a suceder. Es un hecho, es algo inminente. El día de Jehová en la Biblia habla de juicio. Cada vez que encontremos nosotros en la Biblia esa frase, el día de Jehová, habla de un día de juicio. Y esto nos habla, hermanos, que los seres humanos vamos a entregar cuentas de nuestra existencia en esta tierra, de lo que hicimos, de cómo vivimos. No somos dueños de nuestras vidas, es Dios el que nos da la vida. Él es el dueño de nuestras vidas y tarde que temprano le rendiremos cuentas a Él. Entonces Zacarías comienza de esta manera esta profecía: el día de Jehová viene. No pierdan de vista esto. Ese día llegará tarde que temprano, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Aquí está hablando de Jerusalén. Según la Biblia, Jerusalén es la ciudad de Dios. En Jerusalén vino el Mesías. Y esta ciudad representa el lugar de Jesucristo. Nos habla entonces Zacarías que en ese día del Señor, en ese día de tinieblas que vendrá de juicio, vendrá un acontecimiento a la ciudad de Jerusalén. Lo que vamos a leer a continuación, hermanos, son hechos literales. No hay nada aquí de ilustraciones o de alegorías. Lo que va a suceder está aquí descrito. Versículo 2 de Zacarías 14. Porque yo reuniré, dice Zacarías, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Vuelvo y repito, este evento registra la segunda mitad
de la gran tribulación. Zacarías escribe entonces esta profecía y dice que todas las naciones del mundo se van a reunir en un lugar, y es Jerusalén. Ahí se van a concentrar. Recordemos que Apocalipsis nos habla a nosotros de que el anticristo se levantará y colocará su trono en Jerusalén, en el templo que fue construido por Salomón. Y cuando él se coloque en ese lugar, al final de los últimos 3 años y medio, es este evento que registra Zacarías. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Esto es algo literal que va a suceder según Zacarías. Y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Todas las naciones estarán en ese lugar concentradas para juzgar a Jerusalén, a Israel, por haber aceptado el engaño del anticristo. Cuando vino Jesús, el Mesías, lo rechazaron, lo crucificaron, dio su vida por su pueblo, dio la vida por el mundo, pero fue crucificado. Pero cuando venga el Mesías, vendrá con engaño, y este engañador sí lo van a recibir los judíos. ¿Sabe que esa actitud de Israel nos sucede también a los seres humanos? Cuando alguien viene a nosotros con buenas intenciones, cuestionamos. Pero cuando alguien viene con una intención mala, casi siempre se recibe. Y es lo que le va a pasar a Israel. Dice Apocalipsis, capítulo 16, 13 y 14, el apóstol Juan nos habla de este evento que registra en la segunda mitad de la gran tribulación. Usted me va alcanzando. Apocalipsis 16, 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Dice Juan, texto 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Y Juan aquí ve una escena que Zacarías años antes ya había visto. Leamos una vez más el texto 14. Pues son espíritus de demonios. Aquí nos habla Juan de la bestia, del dragón. Esto nos habla de estos seres que se reunirán para que engañen al pueblo de Israel. Y dice el texto 14, que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Hay un mundo espiritual en el cual vivimos. Detrás de este mundo en el cual vivimos hay espíritus. No todos son de Dios, no son demonios. Y dice el texto, y van a los reyes de toda la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Juan nos habla y nos dice que ese evento provocará que los reyes, los gobernantes, los presidentes de las naciones sean convocados y reunidos en ese punto que es Jerusalén, para la gran batalla. ¿Cuál es la gran batalla? Destruir Jerusalén, eliminar del mapa al pueblo de Israel. Dice el texto 16 ahí mismo de Apocalipsis 16, y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama como Armagedón. Ahí será la batalla, ahí serán concentradas las naciones del mundo para esta batalla que describe Zacarías, que será sin precedentes. Hay un hecho interesante que Dios quiere que veamos en esta hora. Volvamos a Zacarías 14:4 y sigamos leyendo la profecía de Zacarías. Zacarías está viendo la venida del Mesías por segunda vez. Zacarías 14:4 dice que este evento, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Dice la Biblia que Jesús regresará de manera visible. ¿Y se colocará en dónde? En el monte de los olivos. ¿Se recuerda usted cuando Jesús resucitó y cuando iba a ascender hacia los cielos? Y los discípulos estaban viendo cómo se alzaba y comenzaba a ascender hacia las nubes. ¿En qué lugar sucedió ese evento? ¿Se recuerda? Fue en este mismo lugar. Hechos
capítulo 1, versículo 11, nos dice que fue ese lugar donde Él se le vio físicamente, literalmente, por última vez en esta tierra. Hechos, capítulo 1, versículo 11, nos habla que el evento del regreso del Mesías por segunda vez sería en el mismo lugar donde Él ascendió a las nubes. Usted ponga su vista ahí, me sigue. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá también como le habéis visto ir al cielo. Ese lugar donde Él ascendió es el mismo monte de los olivos. Él va a regresar al mismo lugar y ahí vendrá y se encontrará con su pueblo, con su ciudad. Sigamos leyendo Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto, hermanos, es un acontecimiento literal. Ese lugar será removido de su fundación. El mismo Señor Jesucristo se colocará y comenzará su juicio en esta tierra. Dice el texto 5: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Esta palabra nos habla a nosotros que vendrá un momento, y dice que será en el valle de Asal. Este valle nos habla de un lugar donde se libró una batalla en el tiempo del rey Josafat, que está muy cerca del monte de los olivos, y él llegará ahí. Hay algo muy importante en el texto 6 que vamos a leer a continuación. Y acontecerá que en ese día, en el día del juicio de la gran tribulación, habrá algo sorprendente. Dice el texto: en ese día no habrá luz, ni luz clara, dice, ni oscuridad. Será tan grande el juicio en la tierra en ese momento que estará en tinieblas completamente. Leyendo este pasaje nos habla de un momento sin precedentes. Isaías nos habla de este día, del alcance y la magnitud que tendrá cuando Jesucristo venga y tenga el juicio contra las naciones del mundo. Isaías 3, versículos 9 y 10. Mientras los judíos están huyendo porque son perseguidos por el anticristo, en ese momento el mundo, las luces, todo lo que ilumina al mundo entero se apagará. Dice Isaías capítulo 3, versículo 9 y 10: la apariencia de sus rostros testifican contra ellos, porque como Sodoma publica su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que la ira, ¿qué, hermanos? Viene, porque comerán de los frutos de, ¿qué, hermanos? De sus manos. Isaías nos habla de que el hombre cosechará el resultado de sus decisiones. Decida al justo que la ira viene. Hoy, en el tiempo en el cual vivimos, tal pareciera que la maldad siempre se sale con la suya. Tal pareciera que el malo, el que se dedica a hacer cosas malas, es el que le va bien. Pero la Biblia dice, y nos dice a los justos, aquellos que amamos a Dios y que procuramos una vida de integridad y rectitud, la ira viene. Hay un día de juicio. Y todos van a cosechar el fruto de sus decisiones. Isaías dice: porque comerán de los frutos de sus manos. Ahí mismo en Isaías capítulo 24, versículo 23, nos habla de ese momento en el cual la luz se apagará.
no solamente de manera de ilustración, sino de manera literal. Isaías capítulo 24, texto 23, dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Y aquí está hablando de Jesucristo. Es decir, Zacarías ve un evento en el cual la misma luna, el sol que hoy conocemos, será tal el impacto del evento que dejarán de dar la luz que hoy vemos en ellos. Isaías dice que la luz se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén. Es el tiempo que está viendo Zacarías en la profecía. Y delante de sus ancianos sea glorioso. Este mismo hecho también lo registró Jesús cuando estuvo en tierra con su ministerio. No lo busque, pero dice Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29 y 30. Jesús mismo nos habla de ese día, de la ira de Dios. Ahora usted podrá decir: pastor, ¿y esto a nosotros en qué nos ayuda en el tiempo en el cual estamos viviendo? Número uno, hermanos, Dios quiere que tengamos certeza del futuro, confianza en Dios. Las cosas terminarán y Dios vencerá. Y Jesús será Señor de señores y Rey de reyes. El pecado tendrá su paga. El justo será recompensado. Mientras nosotros estamos aquí en la tierra, Dios quiere que veamos el futuro con mucho deseo, con mucho ánimo, con la tranquilidad de que Dios tiene control de todo lo que vendrá hacia nuestras vidas. Isaías, un texto más, capítulo 60, versículo 19. Isaías 60, versículo 19. Todo eso que el mundo experimentará, donde la luz se apagará, después de eso algo va a suceder, y es que la luz de Jesucristo resplandecerá. Dice Isaías 60, 19: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrarán, sino que Jehová te será, ¿qué dice? Por luz perpetua. Y qué hermoso es cuando la luz de Jesús ilumina la vida del creyente, del ser humano. ¿Sabe que hoy, en el tiempo en el cual vivimos, hay muchas cosas que están dirigiendo a las personas? Pero lo mejor es cuando Dios está iluminando nuestras vidas, cuando la luz de Cristo, la luz del Evangelio nos está dirigiendo. Y en ese día de la gran tribulación, cuando suceda este evento, dice Isaías 60, 19, que será la luz de Jehová la que nos iluminará, no solamente de manera literal, sino que nuestra vida tendrá un sentido correcto y perfecto. Concluye Isaías 60, 19 y dice: sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Solamente la luz de Cristo, hermanos, es plena en el ser humano. Solamente, nada más. Volvamos al texto de Zacarías capítulo 14 y sigamos leyendo los textos del 7 en adelante. Dice el texto 7: será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Será un juicio sin precedentes, será una batalla, la del Armagedón, sin precedentes, pero al final el vencedor será Cristo Jesús. El pecado será destruido y el mal tendrá su recompensa. Versículo 8:
Acontecerá que también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, aquí es el mar muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Hoy el mundo, la gran mayoría de la humanidad, no acepta ni quiere nada con Dios, mucho menos con Jesucristo. Pero la Biblia dice que llegará un día en el cual Jehová reinará sobre esta tierra. Y la voluntad de todos los que habitemos o que habiten ahí estarán siguiendo a Dios. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ese evento llegará, hermanos, en el cual toda la tierra podrá conocer que hay un Dios y este es Jesucristo. Texto 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Gaba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morará en ella, y no habrá nunca más, ¿qué, hermanos? Maldición. Está el texto 11. Y morará en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será, ¿cómo, hermanos? Habitada confiadamente. Según la Biblia, el evento después de la gran tribulación es el milenio, donde reinaremos con Cristo por 1000 años, donde estaremos en la Nueva Jerusalén y donde Él será el Señor de todos aquellos que estemos con Él en ese tiempo. Y es lo que está aquí viendo Zacarías. Sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Si algo hoy inquieta al ser humano, hermanos, es la inseguridad. No importa en qué país o en qué ciudad del mundo exista una persona, su mayor miedo es la inseguridad. Y según la Biblia, llegará el momento en el cual podremos sentirnos seguros donde estemos, porque Dios nos guardará y ya no habrá temor de que nada te suceda o que nada pase con nosotros. Texto 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá que en aquel día, una vez más, el día del juicio, que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. ¿Sabe que uno de los hechos más lamentables que encontramos es que la gente que viva este tiempo de la gran tribulación, aunque estén viendo el juicio de Dios, no querrán arrepentirse, hermanos? Es tanta la maldad en el ser humano que aún viendo la catástrofe del juicio, ellos van a rechazar el mensaje de arrepentirse. Hoy lo vemos como sociedad, como iglesia, son muy pocos los que les interesan las cosas de Dios. Y aquí está un ejemplo. Aquí está un ejemplo de que no hay un interés por las cosas de Dios. Y el hombre tiene eso en su corazón, que a pesar de que vemos tanta maldad en las noticias, en lugar de que el hombre considere a Dios en su vida, prefiere estar lejos de Él. Pero la Biblia nos habla de que habrá pánico en ellos. Vamos a ir concluyendo, y el texto 14 dice: y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos.
Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Algo que me causó mucho impacto, hermanos. Según la Biblia, el lugar más importante de este mundo es Jerusalén. En ese lugar se encuentra algo especial de parte de Dios. Y en ese lugar regresará el Señor. La gente buscará después de esto. Vamos a concluir en el texto 20 y lo dejamos para la siguiente martes, los últimos versículos. Pero quiero que lea conmigo el texto 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos. ¿Qué frase, hermanos? Santidad a Jehová. Y las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar. Santidad a Jehová. Y con esto, hermanos, podemos irnos a casa. Dios es santo. Una vida en pecado, una vida que no agrada a Dios, no puede estar cerca de Dios. Porque Dios es santo. Si algo nos aleja de Dios, es cuando fallamos y cuando nos damos cuenta que nuestra vida necesita a Cristo para que se pueda acercar a Dios Padre, hermanos. Santidad a Jehová nos habla de nuestra necesidad de Dios, que solamente por Cristo podemos estar cerca de nuestro Dios. No por nuestros méritos, fallamos, nos equivocamos, a veces con el pensamiento hacemos o decimos cosas que no le agradan al Señor. Y esta tarde estamos aquí por Cristo. Él es el que nos reconcilia con el Padre. Nos damos cuenta que sin Dios nuestra vida no tiene sentido y que solamente esto pudo haber sido hecho gracias al sacrificio de Jesús. Vivamos entonces, hermanos, recordando que Dios es santo, que el futuro está en las manos del Señor. Puede ser un pasaje muy lejos de nosotros, pero no olvidemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pueden cambiar las edades, pero la palabra está ahí para que se cumpla, quiera el hombre o no lo quiera.